Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Imaginémonos, había un lugar, y hay un lugar que se consideraba el mundo de los espíritus, que se encontraba y que se encuentra debajo de la tierra, en el corazón de la tierra, donde solamente había una manera y hay una manera de llegar allá, y era a través de morir espiritualmente hablando. En ese lugar se encontraban dos grupos de personas separados por una cima o por un abismo. En un lugar había tormento, había llamas de fuego, había diferentes tipos de tormentos, pero la Biblia menciona que había llamas en un lugar donde había seres que estaban sufriendo, siendo quemados por las llamas, siendo atormentados por esas llamas. Pero había otro lugar separado por esa cima, donde se encontraba un grupo de personas que estaban descansando, que estaban siendo consolados, se regocijaban, no estaban sufriendo. Y cuando murieron estos dos personajes, fueron llevados a lugares distintos. El rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, vivía la vida todo lo que da, hacía todo lo que quería, tenía para gastar, para invitar, para hacer pachanga cada fin de semana, pero hay que dice todos los días, tenía tiempo para todo, para gozar de todas formas, vivir la vida, como mucha gente dice, vivir la vida porque solamente hay una. Y sí, él estaba viviendo bien vivida, viviendo a todo lo que da, teniendo fiestas día con día, disfrutando este mundo con todo lo que tenía con qué hacerlo, tenía con qué despilfarrar, tenía con qué comprar vino, con qué comprar cerveza, con qué comprar mujeres, con qué hacer pachangas, de todo. Y yo no sé si hubiera hasta drogas, qué sé yo, no sé, pero él vivía a todo lo que da, sin pensar, sin ponerse a pensar en un futuro, que un día podía morir y que iba a ser de su vida. O sea, no le importaba, vivía al día, vivía como mucha gente vive hoy día, sin pensar que el día de mañana no sabemos si va a llegar, sin pensar que puede haber un accidente inesperado, sin pensar que una bala puede cruzar el aire y nosotros atravesarnos en el camino, sin pensar que le puede pegar un ataque, sin pensar que se puede morir en cualquier momento. Así vivía él, como mucha gente vive, sin temor de Dios, sin importarle no solamente su vida, sino la de los demás. Pero también vivía un hombre temeroso de Dios, un hombre que por desgracia no tenía nada, estaba enfermo, era un mendigo. Yo no sé la razón por qué era mendigo, la Biblia no explica por qué, solamente dice que era un mendigo, que estaba enfermo de llagas, que tenía llagas, desechado por la sociedad, por la ciudad, por la gente que vivía en ese lugar. Era un hombre desechado, un hombre despreciado, porque pues estaba enfermo, apestaba, olía, con llagas, ¿te imaginas? Este hombre pedía limosna, iba a la casa del rico y pedía limosna y nadie le daba.
Ansiaba, para él, imaginaba un manjar, un bolillo que tiraran en la basura, una tortilla que se le cayera, una migaja que se le cayera a Rico. Para él era un banquete. Imaginaba, yo no sé, que a lo mejor hurgaba en la basura que tiraba del Rico buscando algo que comer. Les pedía y la Biblia dice, nada le daba. Ansiaba saciarse de las migajas, como mucha gente, Dios mío. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero ¿sabe qué? Nadie le daba. Nadie le daba. Yo no sé cómo sobrevivía este mendigo, pero Jesús dice que sufría tanto, pero no perdía la fe, pero no perdía el temor de Dios, no perdía su convicción, ni en medio de la enfermedad ni de la pobreza. Ese hombre era temeroso de Dios, por lo que sigue diciendo. Así transcurría el tiempo, el rico haciendo fiestas, disfrutando la vida a todo lo que da, y el rico trabajando por todo, y el pobre, el mendigo enfermo, por los caminos, quizás por las casas, buscando, pidiendo limosna, pidiendo de comer. ¿Cuántas veces, yo no sé, se acercó a la casa del rico con la esperanza de recibir un bocado, de recibir de lo que sobraban, de las sobras? Pero ese rico no tenía compasión, no tenía misericordia, ni él ni sus sirvientes. O quizás él no se daba cuenta, los sirvientes no le daban, yo no sé, pero la realidad es que nadie le daba. Y como era de suceder, un día aquel mendigo cerró sus ojos. Yo no sé si se murió a las puertas de la casa del rico, yo no sé si se murió en algún camino, yo no sé dónde fue el desenlace fatal para el mendigo. Yo no sé, y de la manera como murió, no lo sé. La Biblia no describe, solamente dice que aquel mendigo, aquel hombre murió, cerró sus ojos. Y después de haber sufrido tanto, le esperaba un glorioso recibimiento. Dice que los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Qué hermoso debe haber sido aquel día. Qué bello ha de haber sido aquel día cuando el mendigo salió su alma de aquel cuerpo destruido, enfermo, oliendo mal, y junto a él estaban aquellos seres angelicales con otras vestiduras para guiarlo al seno de Abraham. Quizás queremos haber sido cuando aquel hombre llegó al paraíso, cuando empezó a ver la verdadera vida. Porque mucha gente cuando muere piensa que murió, pero en realidad cuando el hombre muere realmente empieza a vivir, ya sea una terrible experiencia, una eternidad sin Dios, o una gloriosa vida nueva de gozo y de alegría. Pero al rico tal vez se le olvidó. Pasaron los días, porque la Biblia no dice cuánto tiempo transcurrió, solamente se le olvidó. Ya no volvieron a ver a aquel mendigo. Quizás se lo comieron los perros, quizás murió en el campo y se lo comieron los animales, el cuerpo, no sé. Pero al rico se le olvidó. Siguió viviendo la vida. Pero también se le llegó su día. Porque Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Lo único que nos puede librar de la muerte física es si estamos vivos
los creyentes de Jesucristo cuando Él regrese a la tierra por nosotros, pero de otra manera la muerte es la única salida de este mundo. Y al rico se le llegó la hora, como a todo mundo se le llega la hora. A unos antes, a otros después. Y sabes, no se lleva uno nada cuando se muere. No te llevas ni el carro, no te llevas el vestido nuevo, la bicicleta nueva que compraste, no te llevas la casa que adquiriste, no te llevas la cuenta del banco, no te llevas la chequera, no te llevas la corbata, no te llevas el perfume nuevo, no te llevas el reloj de oro, no te llevas absolutamente nada. Te vas como llegaste. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, encuerado, solamente con lo que llevaba puesto, que era la piel, y sin duda volveré allá. Pero ni siquiera con eso, porque el cuerpo y la carne se lo comen los gusanos, y lo único que se va es el alma, solita, pero con una historia que le ameritará estar en un lugar o en otro, dependiendo de cómo vivió en esta vida, o dependiendo si un día aceptó o rechazó a Jesucristo. Yo sé que esto la religión tradicional ha encubierto y lo ha negado, como muchas religiones lo han negado, porque es muy duro aceptar. Y la conciencia redarguye y reprende a aquel que no tiene a Cristo. El miedo lo invade, el terror a la muerte, a morir. No es porque el hombre tenga miedo a morir realmente por el dolor que pueda sentir o por la incertidumbre, sino porque su conciencia le dicta, le redarguye que no tiene a Dios, aunque cree en Dios. Que no tiene a Cristo, aunque lo lleve colgado el crucifijo en el cuello, aunque lo tenga colgado en la pared, aunque lo tenga en un cuadro, aunque acuda a los viacruces cada año, aunque vaya cada día a verlo crucificado, simbólicamente. La conciencia le hace sentir que no tiene a Cristo y que se puede ir una eternidad para siempre sin Dios. Y el miedo lo invade, el dolor, la incertidumbre. Y si le pregunto a mucha gente hoy día, si te mueres, ¿a dónde vas? Mucha gente no sabe. Yo le he preguntado a mucha gente, si tú te mueres ahora, ¿a dónde vas? Y la gente me ha dicho, no sé, nadie sabe. Pero ¿sabes una cosa? Sí puedes saberlo. Sí puedes saberlo, porque la Biblia bien clara, categóricamente diciendo que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Que el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pero mucha gente malentiende que creer significa decir con los labios o replicar lo que le enseñaron, lo que le transmitieron sus antepasados acerca, sin haber tenido una experiencia personal con Jesucristo. Solamente creer en Dios porque así le enseñaron. Pero creer en Jesucristo implica doblegar su voluntad, doblegar su vida, arrepentirse de todos sus pecados, reconocer que está perdido sin Dios y sin esperanza, y que si Cristo no está en su vida, no le espera más que la condenación y ese lugar de tormento. Como ese rico decía, se le llegó la hora y murió y fue sepultado. Aquí en la tierra se le celebró un servicio religioso de acuerdo a su posición económica, de acuerdo a su clase social. Hicieron un funeral de categoría. Sus familiares vinieron y depositaron ofrendas.
testificaron de aquel hombre a su manera, diciendo como mucha gente hoy dice, qué bueno era. Contando todas las historias, anécdotas buenas, sin tomar en cuenta las cosas malas que había hecho, entre las cuales rechazando a Jesús. Diciendo todo el mundo, quizás la mayoría, qué bueno era, los compañeros de parranda, los que venían a sus fiestas, llorando, doliéndole porque se había ido aquel hombre. Y quizás diciendo ellos, si es que conocía la existencia del cielo, aunque no se conocía, diciendo, de seguro está en el cielo. Los líderes religiosos, quizás el que ofició el servicio religioso, si fue un sacerdote, si fue un rabino, si fue un fariseo, no sé quién haya sido, quizás encomendándoselo a Dios, como mucha gente, en tus manos encomendamos su alma. Rogamos por él para que vaya al cielo. Todo el mundo despidiéndose de él. Un gran cortejo de personas hacia aquel lugar donde iba a ser sepultado. Aconteció, dice, que murió el rico y fue sepultado. Quizás le pegó un ataque al corazón, porque la Biblia no dice que de una enfermedad. Durmió, pero no despertó. Y dice que fue sepultado. Y mientras aquí en la tierra la gente pensaba, quizás, que iba a estar en un lugar, o estaba en un lugar de descanso, como mucha gente dice hoy día, pasó mejor vida, sin saber que a lo mejor pasó a peor vida. Porque al menos aquí en esta vida, mientras hay vida, hay esperanza de arrepentirse, de encontrar la salvación en Cristo, de tener una reconciliación con Dios. Pero muerto, ya no se puede hacer nada. Y mucha gente dice, ignorantemente, sin conciencia, por miedo, por temor, o por no querer aceptar una realidad tan cruel. Y yo lo voy a decir, y ojalá si te enojas no importa y no le haces, pero ojalá eso te haga reaccionar y te haga meditar. Quizás mucha gente no sabe o lo percibe, pero no lo acepta. Es que quizás tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, que tú dices, Dios lo tenga en su gloria, está ahorita mismo entre las llamas del infierno. Tú dirás, qué cruel es usted, qué gacho, está juzgando. Yo no estoy juzgando. La Biblia dice que murió el rico y fue sepultado. Y dice que alzó sus ojos estando en los tormentos del infierno. Aquí había habido una escena muy diferente a la que había en lo invisible. Aquel hombre estaba siendo atormentado entre las llamas del infierno. Y ya no había oportunidad para una segunda oportunidad. No es como la religión ha inventado, porque precisamente para no echarle encima a los feligreses diciéndoles algo tan duro y tan cruel, sacados del error y del engaño, les inventó un engaño peor, que existe el purgatorio, de la cual la Biblia no enseña, y que Jesucristo solamente habló de dos lugares cuando el hombre muere: o se va al cielo o se va al infierno. Y le han enseñado a la gente que si se muere en pecado sin haberse arrepentido, pues no se va a ir al infierno, se va al purgatorio, donde va a purgar aquellos pecados que no confesó. Y cuando se cumpla su tiempo va a salir del purgatorio para ir al cielo. Inclusive así inventado a través de la historia, que por medio de misas, de rezos, de novenarios lo van a sacar de allí. Pero déjame decirte que no. Y no, déjame decirte, la Biblia dice que no, que cuando el hombre muere sin Dios, aconteció que murió el rico y fue sepultado, y alzó sus ojos estando en los tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
qué sufrimiento tan terrible era aquel hombre que estaba viviendo en aquella llama, en aquel tormento, que imaginaba y se consolaba con sentir al menos una gota que cayera en su lengua. ¿Cómo era el tormento? Porque él, cuando estuvo en vida, no arregló sus cuentas con Dios. Y cuando digo no arreglar sus cuentas con Dios, no quiere decir que tuvo, como mucha gente, un buen arrepentimiento, no, sino que no decidió aceptar al que murió en la cruz por sus pecados. La gente dice que cree en Jesucristo, pero se las arregla a su manera, porque le han enseñado, le han metido en la cabeza, le han heredado sus antepasados que le puede confesar sus pecados a un hombre y el hombre le va a perdonar sus pecados y él va a ser excluido, él va a ser limpio, perdonado. Y el único que puede perdonar los pecados y que llevó nuestros pecados en una cruenta cruz sufriendo fue Jesús, no fue un hombre. Muchos dicen que les dejó a ellos la encomienda de perdonarles, pero no les dejó la encomienda de perdonarles, sino de orar por ellos para que ellos pidieran perdón por sus pecados a Dios, pero para que no siguieran siendo lo mismo. Por ejemplo, la persona se confiesa hoy y al rato anda haciendo lo mismo que hacía ayer. Semana Santa se guarda 40 días, se abstiene de algún pecado, de alguna cosa, de fumar, de tomar, de X. Mientras son los 40 días y cuando terminan los 40 días, vuelve a las mismas a las andadas. Va y se confiesa el domingo y el lunes, o regresando de misa, sapos y culebras. Bueno, murió el rico y fue sepultado, y estando en los tormentos deseaba. Ahora, a mucha gente le han enseñado así, y que inclusive, ¿cómo es posible el infierno? No puede existir si Dios es un Dios bueno. Pero se les olvida que Dios es bueno, pero para los que se arrepienten. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es condicional. Es un llamamiento personal, condicional, entre el hombre y Jesús, para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero leemos en Romanos 10, 9 y 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ven? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que siga siendo igual, no, sino para que su vida sea diferente y se muestre diferente, como dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otros le han enseñado que el infierno no existe, que el hombre muere y queda dormido. Pero aquí en la escritura esta, Jesucristo nos dice que el hombre estaba dormido, que el hombre estaba en sus emociones, estaba sintiendo y era consciente de sus sufrimientos. No estaba dormido, no era ni el sueño del alma, ni era una vida latente. Él estaba en sus plenas facultades, consciente. Estaba en los tormentos. Y yo le voy a decir categóricamente, y voy a refutar, y yo sé que a muchos no les va a gustar, y si este video lo llegan a ver en YouTube, donde lo voy a subir, no les va a gustar lo que voy a decir, pero es la verdad. Todos aquellos que han inventado, o que se han dejado sugestionar, quizás por su mente,
Los que han dicho que han muerto y que quizás han sido llevados. Primero, yo no estuve ahí. ¿Sí? Tú no has estado ahí cuando eres un testimonio. Segundo, hay tanta mentira y tanta falsedad. La gente es capaz de inventar cualquier cosa por tener fama y por tener posición en una religión o en otra, que se va a inventar cualquier mentira. El corazón del hombre, dice en el libro de Jeremías 17:5, es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El corazón es capaz de inventar cuánta mentira con tal de ser aceptado, de ser notado como alguien. Yo no creo. Es más, yo no creo, en la Biblia no aprueba. Es más, Jesucristo, si estuviera aquí hoy día, él mismo diría lo que yo estoy diciendo. Mentiroso aquel que dice que fue al cielo y que fue al infierno y que regresó con un mensaje. Y aquí tengo la escritura esta, ¿por qué? Te lo voy a decir por qué. Jesucristo está hablando, Él está hablando, no es ningún hombre, no es ningún profeta, no es ningún líder de religión, no es algún hombre espiritualmente famoso, no es alguien que trate de influenciar y decir, es que yo tuve esta revelación en ti esto, o estaba en este trance, estaba en un ayuno, o estaba, perdón, X, no sé. No, es Jesucristo mismo el que está diciendo, el que está narrando tal cual es. Y dice que aquí el rico pidió que resucitara el mendigo, pidió que lo enviaran a la vida. Imagínate la situación de verlo aparecer de nuevo al mendigo. Él pensó que si la gente lo miraba aparecer y decir, oh, pues yo estuve muerto, estuve en el paraíso y me enseñaron, miré el infierno, miré el rico, y la gente le va a creer y se va a volver a Dios. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Le dijo, ten misericordia de mí, hijo. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique que existe el infierno, que existe el tormento, que hay vida después de la muerte, que es verdad, que no es como la gente dice, muerto el pelo se acabó la rabia, no, que hay infierno, que hay tormento después de la muerte, que también hay gozo y hay paz, que hay cielo, que le lleve la revelación del cielo y del infierno, que él estuvo allí, que vaya a la casa porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, les dé testimonio. ¿Qué testimonio? Estuve en el infierno tantos días, y en el cielo, en el paraíso, tantos días. O estuve en el paraíso viendo el infierno desde lejos, y vengo a decirles que el infierno real existe, para que les testifique a mis 5 hermanos, para que no vengan aquí. Y oiga lo que le contestó. Entonces le dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tiene, óiganos. En otras palabras le dijo, allí tienen la palabra de Dios. El único testimonio que tienen que creer es lo que dice la Biblia, no lo que dice la emoción un hombre que se inventó que fue al cielo y fue al infierno, o que soñó, que se imaginó. No me importa, simplemente dice a Moisés y a los profetas tienen, óigalos a ellos. Ahí tienen la palabra de Dios, y la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para todo, que la escritura no la trajeron por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y que toda la escritura es inspirada por Dios. A Moisés y a los profetas tienen, le dijo Abraham, óigalos. Pero él insistió y le dijo, sí, padre Abraham, yo sé que tienen la Biblia, yo sé que tienen Moisés, yo sé que pero si alguien se aparece, una experiencia espiritual, una experiencia emocional, una experiencia que estuvo 7 horas en el cielo, 7 horas en el infierno, 3 días en el cielo, 3 días en el infierno, oh, mire qué testimonio, el Señor me llevó al cielo, y que la gente se va a convertir, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, si no creen en la palabra de Dios, dijo, porque la única autoridad moral, espiritual y que tiene poder es la palabra de Dios. Si no creen a Moisés y a los profetas, dijo,
se persuadirán, aunque algunos se levantaron de entre los muertos. Cristo estaba profetizando de su propia resurrección, porque aún a Jesucristo mucha gente le cree que resucitó de los muertos. Aún los judíos dicen que los rabinos, los sacerdotes y los fariseos, cuando Jesucristo resucitó y se dieron cuenta, le pagaron a los soldados para que los soldados dijeran, inventaran que los discípulos se habían robado el cuerpo y lo habían escondido para negar la resurrección de Cristo. ¿Cuánta gente ha negado y niega la resurrección de Jesucristo? Niegan la Biblia, niegan que esta palabra de Dios sea verdad. Pero tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que a través de la historia tantos hombres y mujeres han estado dispuestos y han dado su vida por creer en Jesucristo? Por alguien que no resucitó, por alguien que no existe, como mucha gente dice, pero que ellos no tienen necesidad de testimonio, de visiones, de supuestas revelaciones de otros, o de testimonios exuberantes, testimonios impactantes. Yo digo, tengo un testimonio impactante. Dice en iglesia cristiana, hay un hermano con un testimonio impactante. Dios lo llevó al cielo y al infierno. Estuvo tantas horas. Y la gente, pues sí, de veras, vamos a escucharlo. Pero yo me pregunto, ¿cuánta gente de esa se convierte de corazón? La Biblia aquí me dice que si no creen la palabra de Dios, ni aunque alguno se resucitara entre los muertos, incluyendo y precisamente hablando de Cristo, se persuadirá. Santo Tomás o Tomás. Cuando Jesús se aparece después de resucitar a los 11 apóstoles, a los 10 apóstoles que habían quedado, porque Judas ya no estaba, se había ahorcado, y quedaban 10 apóstoles, se les aparece y no estaba Tomás, el apóstol, y le cuentan. Yo sé que estos me van a escuchar, y escúchame, si tú me estás escuchando, y tú dices que tienes un testimonio que Dios apareció, que tuviste un testimonio del infierno, mentiroso, mentiroso, categóricamente mentiroso. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque si tú me dices, y si alguien me dice que tiene un testimonio y que está por encima de la palabra de Dios, quiere decir que entonces Jesucristo es mentiroso y que Dios no tiene el poder para convertir a la gente con su palabra, que esta palabra no tiene poder, que se necesita de una experiencia espiritual de otra persona, de un testimonio impactante. Y me llama la atención esto, que Tomás llega y le dice a los apóstoles, Tomás, tenemos un testimonio impactante. El Señor estuvo aquí entre nosotros, nos habló, nos enseñó, nos corroboró, nos consoló, nos comprobó lo que nos había dicho. ¿Y qué pasó con Tomás? Él tenía que tener su propia experiencia. ¿Y Tomás qué hizo? Tomás inmediatamente dijo, no, está muy bonito el testimonio, está muy bonito lo que dicen, pero si yo no lo veo, si yo no toco, si yo no meto mi dedo, si yo no meto mi mano en su costado, a mí nadie me va a cambiar de mi modo de pensar. ¿Y de qué sirvió toda sinceridad? ¿De qué sirvió? Porque fue sinceramente, de corazón, confesó lo que él creía, la convicción que él tenía, y no es malo. Pero entre los judíos era malo porque cuando Jesús se aparece y lo mira a Tomás, cara a cara, su experiencia, dijo, Tomás, ven. Y Tomás, cuando le dijo, mete tu dedo en mis heridas, mete tu mano en mi costado, Tomás se asustó. Tomás se asustó, cayó para atrás. Y qué mentira de plata que se sentía. ¿Cómo puedo hablar de estas cosas? Tomás, Señor mío, Dios mío, asustado, Señor mío, Dios mío. Eso lo regaña, dice Tomás. Porque me viste, ¿qué viste? No te sirvió de nada el testimonio de los otros 10 apóstoles que te testificaron de un testimonio impactante y no creíste. Porque él no había creído lo que la palabra de Dios decía. Es más, otros iban en camino de Emaús, dice en el Evangelio, a un lugar de los apóstoles, y Jesús se les aparece en el camino y ellos iban tristes. Y Jesucristo encubiertamente, no lo conocía, les empezó a platicar y a decir, ¿por qué están tristes? ¿Por qué van acongojados? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Dice, como un forastero, como alguien que iba también en el mismo camino. Y ellos empezaron a decirle, que tú no sabes lo que pasó en Jerusalén. Tú eres el único que no sabes todas las cosas que han pasado. Que un hombre así, que predicó, que anduvo haciendo bienes, enseñando la palabra de Dios, sanó enfermos, abrió los ojos a los ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos y lo crucificaron.
Y nosotros habíamos esperado que iba a resucitar el tercer día, pero ya hasta el tercer día y no pasa nada. No creían a la palabra de Dios cuando Cristo ya les había dicho. Entonces dice que aquel hombre les empezó a hablar de las Escrituras y a decirles: oh tardos y duros de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, que el Cristo era necesario. Les empezó a hablar acerca del testimonio de la palabra de Dios. Si no tienen a Moisés y a los profetas, si no lo creen, le dijo Abraham a la persona rica, le dijo: si no creen la Biblia, no. El creer en Cristo no es por el testimonio de otro, por la convicción de otra persona, es por la experiencia personal de uno mismo. Aquí dice, le dijo, ni aunque alguien se resucitara entre los muertos, se persuadirán. Ahí tienen a Moisés y los profetas, ahí tienen la Biblia, ahí tienen la mitad de la Biblia del Antiguo Testamento, ahora es el Nuevo, ahí tienen la Biblia que les escudriña. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana y tiene aquella plática con ella y habla del agua de la vida, y aquella mujer siente que era Jesucristo, era Dios, era la palabra de Dios, era Dios mismo, el Espíritu Santo que le estaba hablando al corazón, le hizo sentir tan hermoso, tan precioso, sintió su vida descubierta, se sintió desnudada delante de Dios, pero sintió aquel amor divino de Jesucristo, aquel carisma, aquella presencia de Dios en su vida que le daba esperanza. Mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua vida. Señor, me parece que tú eres profeta, háblame, dime, dame esa agua. Jesús le dice: ve y llama a tu marido. La mujer: no tengo marido. Oh, bien has dicho con verdad, no tengo marido, porque 5 veces te has casado y ahora con el que vives tampoco es tu marido. Oh Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquella mujer deja su cántaro, deja aquel cántaro de agua, se le olvida el agua del natural y se va a decir a la gente para que viniera a ver lo que ella, la experiencia que había tenido con Cristo en vida, desde luego. Y vinieron los judíos a hablar con Cristo, y después de que hablaron con Cristo, y la Biblia, con los samaritanos, muchos creyeron en él, y le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, ahora nosotros creemos en el Hijo de Dios. A Moisés tiene y a los profetas, aquí está la Biblia. Entonces quiere decir que no es necesario, no, pues que es necesario. Mira, yo digo, hay tantas mentiras, haciendo a Dios al antojo de cada persona, moldeándolo a su conveniencia o sujetándolo a sus emociones, a sus interpretaciones, como que Dios tiene que hacer lo que la gente, los predicadores, los youtuberos o los opuestos que tienen esos testimonios digan. Lo bajan a Dios de ser rey soberano, a ser un súbdito, un obediente. ¿Por qué? Porque piensan que ¿cómo es posible? O sea, metiendo la mente humana, tratando de entender, de meter en el pensamiento de ellos el pensamiento de Dios. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que nosotros somos los cielos de la tierra. Así son los pensamientos de Dios, más altos que nuestros pensamientos. O sea, los de nosotros están aquí, los de Dios también los cielos. Entonces le dice, y aquí la voy a concluir esta parte, ¿por qué? Y yo no lo creo, y no es cierto. Mentirosos son por 2 escrituras que le voy a enseñar. Una es esta. Dice: ni aunque alguno se levantare de los muertos, se persuadirá. Y mira lo que aquí dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá para acá. ¿Sabe cuál es la palabra de Jesucristo? No a los testimonios que mucha gente dice que murió y lo llevaron al cielo o al infierno y regresó. Mentira, mentira y mentira. Porque aún más me voy a ir más lejos y voy a no aceptar, sino a dar cierto crédito que al que cielo o al infierno. ¿Okay? Y simplemente hubo hombres que tuvieron ciertas experiencias, como fue Pablo y como fue el que escribió el libro de Apocalipsis, que es Juan el apóstol. Pablo fue llevado al tercer cielo cuando se le dio el evangelio para nosotros los gentiles, el evangelio para los que no éramos judíos. Fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Y oiga,
Él solamente dice que fue llevado, pero él dice que lo que él miró y oyó, no le dieron permiso. Oigan, me viene a mí decir un predicadorcito de esto, un hombre que ni conozco, que dice quién es hombre o mujer, que quizás también está buscando fama, popularidad y vivir del evangelio, o soñó, o comió mucho, o qué sé yo. Me venga a decir que tuvo una revelación del cielo y del infierno y diciéndome que le mostraron esto, aquello y lo otro, y que le dijeron esto. Eso es una. El apóstol Pablo dice que no le permitieron hablar. Daniel, le mostraron el futuro. Y Daniel iba a escribir. Y le dijo al ángel: cálmate, no escribas nada. Solo es para ti. Juan, el de Apocalipsis, lo llevan al cielo para mostrarle el futuro y completar el canon del Nuevo Testamento. Y hay cosas que dice, oía gritos, cánticos, que no sabía. Voces, truenos, y no sabía. Pero sí existe el infierno. ¿Dónde existe el infierno? El infierno es un lugar de tormento eterno, donde será, la Biblia dice, echado el anticristo, el mismo diablo. Cuando termine el reino del anticristo, dice, vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, antes del milenio. Después del milenio dice, y vino al trono blanco, y el que estaba, antes de terminar dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, el infierno. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado, de delante del cual brillaron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno existe, es real. Y aunque no fue hecho para los seres humanos, pero desgraciadamente todos los que niegan a Cristo Jesús, no lo aceptan, van para allá. Más tenemos aquí. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla acerca del infierno? En el libro de Lucas, en el capítulo 16, estoy leyendo versos 25 al 24, habla acerca del rico y Lázaro. En Mateo 3, 5, 29 dice, por tanto, si tus ojos derechos te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, donde el fuego no se extingue y el gusano nunca muere. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel, es Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo, no solamente el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. El infierno sí existe, pero la gente tiene miedo a morir, porque tiene miedo porque su conciencia le redarguye, su historia le grita en la cara y le dice que si se muere, como no tiene a Dios, no hay ninguna seguridad y se va a ir al infierno, porque la muerte no es más que el comienzo de la verdadera vida, vida para condenación eterna o vida para descanso eterno. El que muere sin Cristo abre sus ojos en el infierno, su alma. El que muere con Cristo fue llevado su alma al seno de Abraham, al paraíso.
Pero en el final de los tiempos, al final de la humanidad, primero el cuerpo del hombre se juntará con su alma para ser bendecido para vida eterna o para muerte eterna. Primero, la palabra nos enseña que primero los justos serán resucitados, los que estén muertos serán sus cuerpos resucitados para juntarse con su alma que está en el paraíso, para vivir eternamente con Cristo. Y los que estemos vivos, este cuerpo tendrá que ser transformado en un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, un cuerpo que no peque, un cuerpo que no haya sido herencia del pecado original, un cuerpo espiritual como el de Jesucristo. Pero los muertos sin Dios, los que desde el principio de la creación rechazaron la verdad de Dios, no resucitarán, no saldrán del infierno hasta el juicio final. En el juicio final, ahí es donde dice Apocalipsis que los muertos, los cuerpos, saldrán de sus tumbas, sus cuerpos serán restaurados, la tierra devolverá los cuerpos, para que se junten con sus almas, para que se paren delante de Dios ser juzgados y sean arrojados al lugar del tormento eterno. Ahora, ¿dónde? Jesús lo dijo en el Evangelio de según San Juan, habla acerca de la resurrección. Ya voy a terminar. San Juan, capítulo 5. Jesús dice así, verso 24, 5, 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, hablando en el sentido espiritual. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Allí no contarán ni las buenas obras, buenas o malas serán sobrepesadas, no, a resurrección de condenación, al final del milenio. Entonces el infierno sí existe, y es un lugar de tormento, y es un lugar terrible, horroroso, que ciertamente sí no fue hecho para los seres humanos, sí no fue hecho especialmente para Satanás y para sus ángeles, pero como castigo por aquellos que desobedecen a Dios y que no quieren aceptar a Cristo, también es un lugar reservado para ellos. Así que tú decides. Dios no manda a nadie al infierno, cada uno decide. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Si aceptas hoy a Cristo, lo recibes como tu único y suficiente Salvador, e ir al cielo y pasar la eternidad con Dios, o rechazas este mensaje de salvación y vida eterna y pasar tu eternidad sin Dios en el tormento del infierno. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo en Cristo Jesús es vida eterna. Así que tú decides dónde. Cada uno es dueño de sus actos y de sus decisiones. Dios no manda a nadie al infierno, simplemente da el pago a cada uno conforme su decisión, conforme vivió, conforme amerita. Pero el infierno sí existe, y si tú no te arrepientes de tus pecados, con toda la mejor religión que tengas, con todo y el dinero que tengas, seas guapo, seas inteligente, seas preparado, seas mujer bonita, seas hombre rico, pobre, si no tienes a Cristo, no te espera más que el infierno. El cerrar tus ojos y abrirlos en el infierno. Y allí no te llevarás nada de esta vida más que o aceptaste a Cristo o lo rechazaste. Podrás decir, yo no lo rechazo, yo creo en Dios, sí, pero no vives para Cristo. Vives a tu manera, vives como quieres, con la supuestamente creencia en Dios, pero tu corazón lejos de Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón muy lejos está de mí. Muchos en aquel día me dirán, Señor, 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 yo fui creyente, Señor, Señor, yo estuve en la iglesia, Señor, Señor, yo di caridad, Señor, Señor, yo. Y dice que yo les declararé, no te conozco, no te conozco. Yo te hago una invitación, que vayas a tu intimidad, hagas una decisión por Cristo, dobles tus rodillas, veas hacia dónde estás caminando. Los tiempos son muy malos,
Los tiempos son bien difíciles. Todo lo que está pasando nos está diciendo, nos está gritando, la tierra nos está gritando que esto pronto se va a acabar. No es casualidad lo que el mundo está viviendo. Estamos viviendo, sí, los últimos tiempos. Por todo lo que está pasando, por todos los falsos mentirosos, falsos profetas, falsos predicadores, mentirosos, falsos testimonios, todo lo que está pasando, terrorismo, guerras, conflictos, bueno, nunca en la tierra se había visto tanto como se está viendo hoy día, nada, todo junto tanto en un momento, nada. Todo en uno está pasando, tantas cosas en un instante, una tras otra, que nos está diciendo el tiempo. Mira a los cielos, mira lo que está pasando en la televisión, mira lo que está pasando en las redes sociales, mira en las calles, mira el sol, mira el tiempo, el reloj está corriendo más rápido, los días son más chiquitos, indiscutiblemente, mira lo que está pasando. El tiempo nos está diciendo que este tiempo se está acabando, que el tiempo de la humanidad se nos está acabando. Y aunque muchos días no, pues que Dios está dando tiempo, mentira y más mentira. Dios no se echa para atrás, Dios no se arrepiente del tiempo que ha dado. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán y mi palabra pasará. Todo tendrá que cumplirse, todo tiene cumplimiento. Eso que está pasando tiene cumplimiento, es permitido por Dios porque todo tiene que cumplirse antes de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú decides dónde quieres pasar la eternidad. Tal vez te tengo enfadado, tal vez decidas ser enfadado, tal vez hasta me bloquees, a lo que no me importa, pero tengo que decirte que si no te arrepientes, si no naces de nuevo, el infierno existe. Tormento aquí y tormento allá. No pasarás a mejor vida, sino a peor vida. Dios te bendiga. Pases buena noche y hasta la próxima.